Mi nombre es Clarissa. Tengo 33 años, y el día en que entré a mi propia casa y la encontré convertida en una zona de caos, como una guardería sin supervisión, fue el día en que dejé de intentar mantener la paz en mi familia. Acababa de salir de un largo turno en el centro médico de Charlotte, cansada, adolorida y deseando nada más que silencio y una ducha caliente. En lugar de eso, cuando abrí la puerta principal de mi casa de 2 pisos, en un barrio residencial de Charlotte, Carolina del Norte, me golpeó una pared de ruido tan ensordecedora que parecía que había entrado en un espectáculo para niños pequeños impulsados por azúcar y caos. Había niños, decenas de ellos, corriendo sin control. Algunos saltaban sobre el sofá que yo había restaurado hacía 2 meses. Otros dibujaban en las paredes con lo que parecían ser marcadores permanentes, y un niño particularmente atrevido decidió lanzar un rollo entero de papel higiénico desde la barandilla del piso superior como si fuera carnaval. El aire olía a pizza, cajitas de jugo y glaseado de pastel derramado. Me quedé allí parada durante 1 minuto entero, completamente paralizada, preguntándome si estaba teniendo una alucinación por el cansancio. Pero no. Aquello era real, y estaba ocurriendo dentro de mi propia casa. Me tomó unos segundos más comprender la situación. El día anterior, mi hermano mayor, Derek, me había preguntado si podía celebrar una pequeña fiesta de cumpleaños para sus hijos gemelos, Max y Mason, en mi casa. Le dije que no. Fui clara, firme e incluso me ofrecí a ayudarlo a encontrar un lugar más adecuado. Mi casa no era un centro comunitario. Pero Derek, siendo Derek, decidió que la palabra no se aplicaba a él. Y, al parecer, según su lógica retorcida, si yo no estaba en casa para impedírselo, entonces tenía permiso. Tomé el teléfono apresuradamente, ya temblando de rabia, y lo llamé. La llamada fue directamente al buzón de voz. Revisé el patio trasero, el garaje e incluso mi dormitorio en el piso superior, esperando encontrar al menos a un adulto supervisándolo todo. Nada. Solo más niños, más desorden y una copa de vino vacía dejada sobre mi mesa de noche como una bofetada en la cara. Fue entonces cuando comprendí que aquellos niños habían sido dejados completamente solos. Sin padres. Sin niñeras. Sin ningún adulto responsable cerca. Solo un grupo de niños, desde bebés hasta preadolescentes, sin nadie que cuidara de ellos, dentro de una casa que ni siquiera era suya. Sentí que el pánico me subía por el pecho. ¿Y si uno de ellos se hubiera atragantado? ¿Y si alguien se hubiera lastimado? ¿Y si alguno hubiera salido de la casa mientras yo todavía estaba trabajando y nadie siquiera se hubiera dado cuenta? Ni siquiera sabía de quiénes eran aquellos niños. Solo reconocía a los gemelos de Derek. Los demás eran un misterio. ¿Amigos? ¿Compañeros de escuela? ¿Desconocidos? No tenía la menor idea. Y eso fue suficiente para que dejara de dudar. Llamé de inmediato a los servicios de protección infantil. Cuando el equipo llegó, miró a su alrededor con expresiones que pasaron de una actitud profesional a un estado de absoluta incredulidad. Una de las trabajadoras sociales me dijo en voz baja que, en sus 20 años de trabajo, jamás había visto algo parecido. Una casa llena de niños sin un solo adulto presente. Todos abandonados sin comida, sin supervisión y sin ningún dato de contacto para emergencias. Comentó que aquello parecía una escena sacada de un caso de estudio utilizado para enseñar a los nuevos empleados exactamente lo que nunca debía hacerse. Se tomaron la situación muy en serio. Muy en serio. Sacaron a los niños de la casa uno por uno, con calma, cuidado y respeto, mientras yo permanecía en el porche sintiéndome como si acabara de sobrevivir a un huracán. Mis vecinos observaban desde el otro lado de la calle, con los ojos muy abiertos y los teléfonos móviles en la mano, probablemente imaginando que yo había abierto una guardería ilegal o que me había unido a alguna secta. No me importaba. Había hecho lo único que podía hacer, proteger a aquellos niños y asegurarme de que estuvieran a salvo. Lo que hizo Derek fue mucho más que una irresponsabilidad. Fue un delito. Pasaron varias horas hasta que finalmente me devolvió la llamada. Esperaba pánico, arrepentimiento, o al menos vergüenza. Pero, en lugar de eso, encontré furia. Gritó exigiendo explicaciones, acusándome de traición y preguntándome cómo había podido hacerle eso. Dijo que estaba de regreso cuando recibió la llamada de los servicios de protección infantil y que ahora todo estaba arruinado. Su voz temblaba de rabia. No porque estuviera preocupado por sus propios hijos, sino porque su plan había salido mal. Escuché todo en silencio, apretando el teléfono con fuerza mientras mi corazón latía aceleradamente. Entonces le dije que ese problema era suyo. Había ignorado mi negativa. Había invadido mi casa. Había dejado a unos niños sin supervisión. Y ahora tenía que afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. También le dije que debería dar gracias de que ninguno de aquellos niños hubiera resultado herido. Intentó discutir, pero le colgué. Me cansé de dar explicaciones a un hombre que nunca escuchaba a nadie. Cuando apareció en la puerta de mi casa unos 20 minutos después, con el rostro rojo de ira, abrí solo lo suficiente para contemplar toda la magnitud de su arrogancia. Volvió a gritar. Preguntaba qué se suponía que debía hacer ahora. ¿Cómo iba a explicar todo aquello a los demás padres?
¿Y por qué había llamado a los servicios de protección infantil en lugar de simplemente cuidar de los niños durante unas horas? Le respondí que yo no era su niñera, ni su plan de emergencia, y mucho menos su felpudo. Le dije que se fuera y resolviera sus propios problemas. Se quedó allí parado, completamente atónito, como si de verdad creyera que al final terminaría cediendo y pidiéndole disculpas. Como si yo fuera a cargar con el peso de su desastre, como siempre había hecho. Pero esta vez le cerré la puerta en la cara y la aseguré con llave. Después subí las escaleras, pasé por encima de un cupcake aplastado en el rellano y me di la ducha más larga y más caliente de toda mi vida. Esa misma noche cambié todas las cerraduras. Al día siguiente presenté una denuncia por allanamiento de morada. Derek había creado todo aquel desastre. Y yo ya no sería la persona encargada de limpiarlo. Actualización 1 a la mañana siguiente del día en que los servicios de protección infantil retiraron a los niños de mi casa, me desperté con el insistente zumbido del teléfono vibrando sobre la mesa de noche. No dejaba de sonar. Llamadas perdidas. Mensajes de voz. Mensajes sin leer. La mayoría eran de Derek. Algunos provenían de números que no reconocía. Otros eran de amigos en común o conocidos preguntando qué estaba pasando. No respondía a ninguno. Me quedé acostada en la cama, dejando que la tormenta ocurriera fuera del silencio que había decidido mantener. El peso de lo ocurrido la noche anterior seguía oprimiéndome el pecho. Pero debajo de ese peso había algo frío y sólido. Determinación. Más tarde, esa misma tarde, recibí una llamada de seguimiento de la trabajadora social de los servicios de protección infantil que había atendido el caso. Su voz era tranquila, pero firme, mientras me explicaba lo que había sucedido después de que se llevaran a los niños. Como era de esperar, se pusieron en contacto con todos los padres utilizando los números de emergencia que encontraron en las mochilas o que obtuvieron de los propios niños. Así fue como empezaron a reconstruir el rompecabezas. La mayoría de los niños no eran hijos de Derek. De hecho, solo se confirmó que 2 eran suyos, sus propios hijos, Max y Mason. Los demás eran hijos de amigos, compañeros de trabajo e incluso de personas cuyos nombres los servicios de protección infantil nunca habían logrado identificar. Derek había organizado una fiesta de cumpleaños en mi casa sin mi permiso y, después, había dejado a más de una docena de niños completamente solos mientras desaparecía durante horas. Los servicios de protección infantil solo pudieron entregar a Max y Mason a su padre. El resto permaneció bajo custodia protectora temporal hasta que sus representantes legales fueran identificados y pudieran recogerlos personalmente. Me informaron de que algunos padres llegaron completamente incrédulos, convencidos de que todo debía de ser un error. Pero cuando descubrieron lo que realmente había ocurrido, que sus hijos habían sido dejados en la casa de una desconocida, sin la supervisión de ningún adulto, y que solo fueron encontrados cuando la propietaria regresó del trabajo, la incredulidad dio paso a la furia. Al caer la noche, la tormenta que se había estado formando durante todo el día finalmente estalló. Mi vecino, que vivía enfrente y trabajaba para la oficina del sheriff del condado de Mecklenburg, me comentó que esa misma mañana varios agentes habían acudido al apartamento de Derek tras recibir denuncias por una fuerte discusión. Yo no había vuelto a hablar con Derek desde que le colgué el teléfono la noche anterior, pero podía imaginar perfectamente de qué trataba aquella discusión. Los padres que le habían confiado a sus hijos estaban furiosos. Algunos de ellos comenzaron a ser investigados por los servicios de protección infantil por negligencia en el cuidado de menores, ya que permitieron que sus hijos asistieran a la fiesta sin siquiera confirmar quién sería el adulto responsable de supervisarlos. Según me enteré, uno de los padres era funcionario del ayuntamiento. Otro estaba enfrentando una disputa judicial por la custodia de sus hijos con su exesposa y ahora corría un riesgo muy real de perder el derecho de visitas. Todos habían confiado en que Derek actuaría con responsabilidad, que estaría presente, que sería honesto. En lugar de eso, dejó a sus hijos en una casa que ni siquiera era suya, completamente solos, como si fueran bolsas de ropa sucia que se ordenarían por sí solas. Intentó suplicarles a los servicios de protección infantil. Me enteré de eso más tarde por medio de un primo que habló con una de las trabajadoras sociales que atendió el caso. Derek rogó que le devolvieran a todos los niños. Dijo que todos eran como de la familia. Afirmó que contaba con la autorización de todos los padres. Insistió en que solo era una fiesta de cumpleaños y que había salido apenas unos minutos. Los servicios de protección infantil no creyeron ni una sola de sus palabras. Legalmente, solo podían devolverle a sus propios hijos. Los demás niños únicamente podían ser entregados en presencia y con la autorización de sus representantes legales. Y aún así, ese proceso ahora requería declaraciones detalladas, visitas domiciliarias y explicaciones por escrito debido a la gravedad de lo ocurrido. Uno por uno, los padres comenzaron a volverse en su contra. Algunos llamaron directamente a Derek solo para insultarlo. Otros enviaron notificaciones judiciales o se pusieron en contacto con sus abogados. Algunos incluso fueron personalmente a su apartamento para enfrentarlo. Había provocado un efecto dominó de consecuencias legales que podía afectar custodias, empleos y reputaciones. Y todo comenzó con una sola decisión: ignorar mi negativa,
invadir mi casa y tratarla como una guardería improvisada mientras él se iba quién sabe a dónde. Después descubrí que había ido a beber. Él y algunos amigos dejaron a los niños convencidos de que a mí no me importaría. Creía que, tarde o temprano, yo llegaría a casa y solucionaría todo el desastre, como siempre hacía. Pensaba que discutiría con él, pero que al final lo perdonaría. Que cargaría una vez más con el peso de todo, en silencio, como había hecho en todas las ocasiones anteriores en las que él había cometido un error. Esta vez, sin embargo, su plan se derrumbó más rápido de lo que era capaz de comprender. Y, por primera vez, no lo protegí. Cuando volvió a llamarme esa noche, no contesté, pero escuché el mensaje de voz que dejó. Su voz se quebraba por la desesperación. Ya no era rabia. Era miedo. Él sabía lo que había hecho. Había visto las consecuencias. Escuchado las amenazas. Leído los mensajes. Recibido las notificaciones. Comprendió que todo aquello no desaparecería en unos pocos días con una disculpa y una sala limpia. Entendió que una decisión infantil y egoísta ahora podía costarle el trabajo, la custodia de sus hijos y los últimos restos de confianza que alguien todavía depositaba en él. Me senté en el porche, bajo el frío, con el teléfono en las manos, mientras el mensaje de voz seguía reproduciéndose de fondo. Pensé en todos los años que pasé sacándolo de sus problemas. En todas las excusas que inventé para nuestra familia, para nuestros amigos, y para mí misma. Él era el hermano mayor, pero siempre había sido yo quien limpiaba el desastre que él provocaba. Ya no más. Ahora estaba solo en la tormenta que había creado. Y, por primera vez en su vida, estaba realmente asustado porque podía perderlo todo. Actualización 2. Las consecuencias se propagaron más rápido de lo que cualquiera esperaba. Dentro de las 72 horas posteriores a que los servicios de protección infantil retiraran a los niños de mi casa, 2 de los padres vieron reabiertos sus procesos de custodia. Una de las madres era enfermera y trabajaba en turnos nocturnos en Raleigh. Había confiado en la palabra de Derek de que todo estaría supervisado. Pensaba que la fiesta se celebraría en su casa, y no en la mía. El otro era un padre que ya caminaba sobre la cuerda floja con los servicios de protección infantil debido a antiguas acusaciones de negligencia. Cuando los servicios de protección infantil presentaron su informe inicial, esas viejas heridas volvieron a abrirse. A ambos se les informó que, hasta que concluyera la investigación, sus hijos permanecerían bajo custodia protectora. Las llamadas comenzaron poco después. Esta vez, sin embargo, no iban dirigidas a mí. Iban dirigidas a Derek. Los padres que lograron recoger a sus hijos estaban furiosos. Pero aquellos a quienes se les negó la reunificación estaban mucho más allá de la rabia. Contrataron abogados. 2 de ellos unieron fuerzas y presentaron una demanda civil contra Derek por haber puesto en peligro a sus hijos y causado daños irreparables a sus familias. Lo acusaron de negligencia, fraude y conducta extremadamente irresponsable. No pasó mucho tiempo antes de que la historia se difundiera por los círculos locales. Los chismosos del vecindario. Los grupos de madres en Facebook. Las conversaciones en los grupos escolares. Mi hermano, que antes era el bromista simpático al que todos querían invitar a las parrilladas, ahora estaba siendo señalado como un peligro para los niños. Acorralado, Derek hizo lo que siempre hacía cuando todo salía mal. Buscó a alguien a quien culpar. Y, como un reloj, intentó desviar toda la atención de sí mismo hacia mí. Comenzó a decirles a las personas que yo había aceptado organizar la fiesta. Afirmó que me había ofrecido a supervisar a los niños y que, a última hora, cambié de opinión solo para castigarlo. Incluso llegó a decirle a uno de los padres que había llamado en secreto a los servicios de protección infantil como venganza por una antigua disputa familiar que nadie más recordaba. Construyó toda una fantasía en la que yo era la villana que planeaba su caída entre bastidores, como si tuviera tiempo o energía para inventar un caso que involucrara a más de una docena de niños abandonados dentro de mi propia casa. Pero nadie le creyó. Los hechos eran demasiado claros, demasiado públicos, demasiado bien documentados. Los servicios de protección infantil tenían sus declaraciones. Tenían imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a Derek saliendo solo de mi casa. Tenían registros de horarios, entrevistas con los niños y numerosas inconsistencias en la información de contacto para emergencias. Sus mentiras comenzaron a deshacerse como un hilo suelto del que alguien tira. Los padres que habían presentado demandas simplemente dejaron de prestarle atención. Cuando intentó enfrentarse a uno de ellos en su lugar de trabajo, el personal de seguridad lo sacó del edificio. Y cuando publicó en las redes sociales que su propia hermana lo había traicionado, la sección de comentarios acabó con él. Las personas preguntaban por qué no se había quedado en la fiesta. ¿Por qué no había ningún adulto en la casa? ¿Por qué había considerado aceptable simplemente dejar allí a los niños y desaparecer? Su intento de convertirme en la villana solo dejó aún más en evidencia su propia incompetencia. Entonces llegaron las acusaciones penales. Porque aquello ya no era solo una pelea familiar. Era poner a menores en una situación de peligro. Los servicios de protección infantil ya habían remitido su informe completo al fiscal encargado del caso. El documento lo contenía todo.
La falta de supervisión. El uso no autorizado de la propiedad de otra persona. La cantidad de niños involucrados. Y el hecho de que había engañado a varios padres. La fiscalía abrió una investigación formal y, pocas semanas después, Derek fue citado oficialmente. Estaba siendo acusado de varios delitos relacionados con la exposición de menores a situaciones de riesgo y negligencia. Su equipo de abogados entró en pánico. Presentaron recursos y solicitudes, alegando que todo había sido simplemente un malentendido, un error de juicio y no un delito. Pero las pruebas eran abrumadoras. Derek tuvo que luchar en los tribunales por su propia libertad. Aceptó un acuerdo judicial en un intento por evitar la prisión. Su defensa trató de argumentar que ningún niño había sufrido daños físicos, que solo se trataba de una fiesta de cumpleaños, que había comida y entretenimiento para todos. Pero la fiscalía respondió demostrando el riesgo al que aquellos niños habían sido expuestos. El abandono. El miedo que sintieron cuando se dieron cuenta de que estaban completamente solos. Presentaron los testimonios de los padres. Relatos conmovedores sobre cómo su confianza había sido destruida. También señalaron el caos que encontré al llegar a mi casa. Era la prueba de que no existía ningún plan de seguridad. Ningún adulto responsable. Ninguna estrategia más allá de dejar a los niños en la casa de otra persona e irse. Derek permaneció sentado en la sala del tribunal completamente atónito. Nada de aquello estaba ocurriendo como él lo había imaginado. Durante toda su vida había escapado de las consecuencias utilizando encanto, excusas y promesas vacías. Pero ahora esas armas ya no tenían ningún valor. A la ley no le importaban sus excusas. A los padres no les importaban sus lágrimas. Al juez no le importaban las historias de su infancia que intentaba utilizar como justificación. Ya no era la víctima. Era el responsable. El sistema había cambiado. Y él estaba solo en el centro de un caos creado enteramente por él mismo. El golpe final llegó cuando el fiscal concluyó que, incluso sin intención maliciosa, las acciones de Derek constituían negligencia grave. Había puesto a menores en peligro. Había engañado a varios padres. Había violado el derecho de propiedad ajena. Y, cuando fue confrontado con las consecuencias, prefirió mentir y desviar la culpa en lugar de asumir la responsabilidad. El martillo del juez golpeó. La sala del tribunal quedó en silencio. Y, por primera vez en toda su vida, Derek quedó verdaderamente, irrevocablemente, conmocionado. Había sido considerado responsable de todo. Y, esta vez, ya no quedaba nadie más a quien culpar. Actualización 3. Cuando el caso finalmente llegó a su fin, el caos que un día había existido dentro de mi casa ya había sobrepasado sus muros, y lenta y metódicamente, había regresado para aplastar a la única persona que lo había provocado. El proceso judicial se prolongó durante meses. No porque los hechos fueran confusos, sino porque las consecuencias eran enormes. Demasiadas familias habían resultado afectadas. Se habían presentado demasiados informes. Se habían documentado oficialmente demasiados errores, de maneras de las que mi hermano ya no podría escapar simplemente hablando. La sentencia fue brutal en su simplicidad. Derek fue condenado a pagar indemnizaciones por daños morales y materiales a todos los padres cuyos hijos fueron puestos bajo custodia protectora debido a sus acciones. No solo por el sufrimiento emocional, sino también por los honorarios de los abogados, los días de trabajo perdidos, los gastos derivados de la atención de emergencia para los niños y los daños a la reputación que algunos sufrieron tras ser investigados por los servicios de protección infantil. Una familia tuvo que contratar a un abogado únicamente para conservar la custodia de sus hijos durante un proceso de divorcio en curso. Otro padre perdió un ascenso porque su empleador no quiso correr el riesgo de recibir publicidad negativa. Todo eso fue consecuencia de una sola tarde en la que Derek decidió que las reglas no se aplicaban a él. El monto de la condena era impresionante. Más dinero del que él había tenido jamás de una sola vez. Más de lo que podría pagar de manera realista sin vender sus bienes, agotar sus ahorros y asumir deudas que lo acompañarían durante muchos años. Parte de su salario comenzó a ser descontada por orden judicial. Se establecieron planes de pago. Su historial crediticio quedó prácticamente destruido de la noche a la mañana. Toda la imagen de éxito que había intentado construir se derrumbó bajo el peso de la responsabilidad que la justicia le impuso. Y, aún así, por increíble que parezca cuando lo pienso hoy, tuvo suerte. El tribunal decidió no retirarle de manera definitiva sus derechos como padre. El juez dejó muy claro que aquello no era una muestra de misericordia que hubiera merecido. Era una última advertencia. Derek conservó la custodia de sus hijos, pero bajo estrictas condiciones de supervisión, con participación obligatoria en cursos para padres y un seguimiento frecuente por parte de los servicios sociales. Un incidente más. Un error de juicio más. Y el sistema no dudaría en intervenir de manera definitiva. Esa realidad lo golpeó con mucha más fuerza que cualquier multa. Mientras tanto, yo me había apartado para reconstruir mi propia vida. Volví a pintar las paredes cubiertas de tinta de marcador. Reemplacé los muebles rotos. Instalé un sistema completo de seguridad, con cámaras dentro y fuera de la casa. Cambié mi número de teléfono.
Dejé de asistir a las reuniones familiares. Dejé de dar explicaciones. Quienes realmente importaban ya conocían la verdad. El resto era irrelevante. Pensé que ese sería el final de la historia. Estaba equivocada. Unas semanas después de que la justicia fijara los pagos definitivos, Derek volvió a presentarse frente a mi casa. Lo vi por las cámaras incluso antes de que llamara a la puerta. De alguna manera, parecía más pequeño. Como si el peso de todo finalmente lo hubiera aplastado. Esperaba encontrar rabia. Esperaba exigencias. Esperaba que, una última vez, me echara la culpa de la destrucción de su propia vida. Y, al principio, su actitud realmente parecía indicar eso. Caminaba de un lado a otro. Apretaba los puños. Casi podía escuchar el discurso que probablemente había ensayado en su cabeza sobre cómo todo era culpa mía. Sobre cómo yo debía ayudarlo. Sobre cómo la familia debía permanecer unida. No abrí la puerta de inmediato. Me quedé observándolo mientras permanecía allí, frente a las consecuencias de sus propias decisiones. Sin invitación. Sin ser bienvenido. Algo cambió incluso antes de que yo dijera una sola palabra. Cuando finalmente abrí la puerta, no exigió dinero. No pidió ayuda. Ni siquiera miró la casa. Miró más allá de mí, como si yo ya no existiera. Su voz estaba vacía cuando dijo que ya no me quería en su vida. Que aquella sería la última vez que pondría un pie allí. Que cualquier vínculo que alguna vez hubiéramos tenido estaba muerto. No había ninguna disculpa escondida en esas palabras. Ningún signo de arrepentimiento. Ninguna reflexión. Solo el acto final de un hombre que lo había perdido todo y necesitaba dar un último portazo para convencerse a sí mismo de que todavía estaba tomando una decisión. Yo simplemente dije, adiós. Y eso fue todo. Sin discusiones. Sin lágrimas. Sin un gran desenlace dramático. Solo el silencioso final de algo que llevaba mucho tiempo roto. Se marchó. Las cámaras registraron su salida de la propiedad. Nunca volvió. Y cumplió su palabra. Ya han pasado años. Nunca volvimos a vernos. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Ninguna noticia a través de familiares. Su nombre simplemente dejó de aparecer en las conversaciones. Sé, por contactos lejanos, que todavía sigue pagando lo que debe. Continúa bajo supervisión. Todavía intenta reconstruir una vida que se derrumbó porque siempre creyó que otra persona limpiaría el desastre que él dejaba. Hoy ya no siento rabia. La rabia exige energía. Y desperdicié suficiente energía intentando salvar a alguien que nunca quiso ser salvado. Lo que siento ahora se parece mucho más a la paz. Mi casa volvió a ser un lugar silencioso. Mi vida volvió a pertenecerme. Ya no cargo sobre mis hombros el peso de la irresponsabilidad de otra persona. Mi historia terminó en el momento en que me elegí a mí misma en lugar de un hombre que nunca eligió a nadie más que a sí mismo. Y, por primera vez, ese final finalmente me pareció el correcto.